Bueno, hola a todos. Estuvimos pensando con David cómo comenzar este podcast, ya que quedamos dubitativos con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cuáles serán las medidas a tomar? ¿En qué puede perjudicar o favorecer al mundo este hombre? De mi lado del mundo a Latinoamérica, del lado de Medio Oriente a las tropas que según él sacará de los países de Medio Oriente, el Tratado de Libre Comercio y otros puntos en cuestión. Creo que el deterioro socioeconómico que sufrió o sufre Estados Unidos provocó un giro en los sectores no solo de derechas, sino también de los sectores de la izquierda, una izquierda mínima que hay en Estados Unidos, pero que estas últimas elecciones se levantaron, se impusieron un poco. Y aquí entra en juego Bernie Sanders, este hombre de las izquierdas que demócrata, del partido de allá, más allá del verdadero papel de Sanders, que se presentó como algo nuevo, como un socialista que criticó las consecuencias del capitalismo financiero, atrajo la simpatía de millones de jóvenes. Leí por ahí que algunos analistas llegaron a pensar que Sanders podría haber sido presidente y derrocado a Trump. Pero bueno, eso no ocurrió. La verdad es que ya hay un presidente en Estados Unidos. Mientras tanto, Obama se ocupa de recorrer Europa para despedirse de algunos de sus amigos. ¿Qué opinas, David? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, se me viene que además de recorrer Europa es sobre todo para despedirse de sus amigos, entre comillas amigos, no, de sus aliados, y sobre todo para darles tranquilidad. Los medios europeos llevan toda la semana hablando de esa tranquilidad que quiere transmitir el presidente Obama a los líderes europeos, sobre todo de continuismo con las políticas que venía haciendo Estados Unidos y sobre todo para dejarles claro que hay cierto tipo de tratados y de políticas internacionales que Estados Unidos, a pesar de que Trump tenga un discurso un poco dubitativo sobre eso, le es muy complicado cambiarlas. Uno de los aspectos que preocupan a Obama es la futura relación que tiene o va a tener Estados Unidos con Rusia. ¿Sí? Yo leí por ahí en uno de esos artículos periodísticos que Obama dijo: confío en que el presidente electo se mantenga firme frente a Rusia cuando se desvíe de nuestros valores y de las normas internacionales. Sonó un poquito fuerte, ¿no? Y un poco de presión hay ahí. Sí, sí, además, no solamente eso, sino que el Obama y el gobierno norteamericano sí que comentaron el tema de los valores de Estados Unidos y sobre todo comentaron algo sobre que podían fallar los derechos de países más pequeños, con respecto a la política exterior de Rusia y cierto tipo de valores y demás, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que son eslóganes publicitarios, sobre todo de Obama y de su administración y de la gente que querría estar gobernando, más que otra cosa, porque realmente no creo que Rusia sea un peligro para ninguno de sus vecinos. De todos modos, esta semana sí que hubo una llamada de Putin a Trump y estuvieron hablando y además creo que quedaron en reunirse en la mayor brevedad posible. No sé me imagino que ya para el año que viene, pero se ve que las relaciones desde luego son bastante más cordiales que con Obama. Sí, y había también un punto importante que Obama señaló que según él, trabaja para que su sucesor, ¿sí? Trump, Mm. le siga dando la misma importancia que la que él hizo en su país con su partido demócrata en las relaciones transatlánticas.
Sí, sí. Para Estados Unidos o para la administración de Obama es vital los acuerdos que se iban a firmar, que bueno, se dan ya por medio perdidos, sobre todo el acuerdo de libre comercio del Pacífico, ¿no? El TPP y también el transatlántico con Europa se ponen en duda, sobre todo porque no estaban firmados. Y bueno, creo que Donald Trump incluso esta semana al convenció a la Ford de no mover una de sus plantas, no recuerdo ahora en qué estado de Estados Unidos, a México, y seguir con la producción en Estados Unidos. Entonces, bueno, se ve que su política económica va a ser eso, va a ser sobre todo buscando el proteccionismo de la industria y de la economía norteamericana dentro de sus fronteras. Eso yo creo que va a ser bastante por ahí por donde va a tirar el Donald Trump. Después de eso también, hablando un poco de la visita de Obama a Europa, es bastante significativa porque el primer país que visitó fue Grecia, pernoctó allí además, estuvo con Tsipras, con Alexis Tsipras, y bueno, sobre todo para darle un espaldarazo en su carrera por seguir las normas de Europa y de la senda del déficit, que sobre todo eso le preocupa a, bueno, a las élites financieras europeas, y que bueno, darle un poquito de aire con ese respaldo. Y el día siguiente, el viernes, estuvo en Berlín, se reunió con varios dirigentes europeos, entre ellos Angela Merkel, Rajoy, Hollande y alguno más. Estuvo también con algún secretario de Exteriores de algún país europeo. Y bueno, sobre todo pues despedirse de ellos y tranquilizarlos. Pero bueno, las palabras de Merkel son reveladoras porque bueno, aquí estoy leyendo un comentario de, bueno, uno de sus testimonios en una de las ruedas de prensa, que dice: Alemania ha entendido el mensaje y ha empezado a reaccionar. Entonces, bueno, Merkel ofrece a Trump colaboración y un aumento en el gasto militar. Eso sobre todo es por la desvinculación que quiere hacer Trump de la OTAN, y eso, el repliegue sobre todo de tropas para no gastar dinero. Él ha dicho muchas veces que la guerra de Irak o la guerra de Afganistán era muchísimo dinero y que ese dinero se podía haber invertido en su propio país. Entonces, bueno, yo creo que lo que quiere es ahorrarse esos dólares y volver a invertirlos en Norteamérica. ¿Crees que estas visitas que hace Obama, este recorrido por Europa que hace, lo hace como una especie de táctica o estrategia imperialista propia de su país? Sí, sí, totalmente. O sea, Estados Unidos, la esencia de Estados Unidos es la esencia del imperialismo realmente. Yo creo que, que en la época moderna, Estados Unidos es la representación total del imperialismo. No creo que ningún otro imperio en la historia, bueno, ningún otro imperio en la historia, por lo menos está en el top 10 de imperios en la historia, Estados Unidos, como país imperialista e intervencionista en el extranjero. Desde luego, no sé, podría compararse con los mongoles o con el imperio mongol y demás, porque desde luego la intervención de Estados Unidos, tanto económica como militar, y política en el resto del mundo, es más que notable, y sobre todo desde que se convirtió en potencia, e incluso desde sus propios orígenes. O sea, desde que Estados Unidos es un estado como tal, es un país o una nación como tal, siempre ha tenido ese afán imperialista. Ya le pasó con sus territorios del oeste, que eran naciones indias, y bueno, a base de genocidios y demás, pues las fue eliminando, y ya le pasó con otros territorios, sobre todo de Latinoamérica e incluso, bueno, y como todos sabemos, de muchísimas otras partes del mundo. Sí, totalmente. Habría que pensar bien cuándo empezó a construirse este imperialismo norteamericano, ¿no? Como fuerza militar, por ejemplo. Yo no sé si a Mm. partir después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, yo creo que hay varias épocas de esta expansión de Estados Unidos, este imperialismo expansivo de Estados Unidos.
La primera sería, yo creo, que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no era considerado potencia, Estados Unidos, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo antes de la Primera, que no era considerado como prácticamente nada en el mundo, sí que tuvo pues esos episodios de expansión sobre las naciones indias del oeste, y después, bueno, tuvo otro tipo de intervenciones militares en el extranjero. Bueno, en México tuvo varias intervenciones, sobre todo por revueltas contra Pancho Villa y demás. Estuvo intervenciones militares eh, en países como Panamá. Bueno, pero yo te quería preguntar acerca de este imperialismo norteamericano a raíz de la fuerza militar que ellos tienen, ¿sí? Como es un país donde después de la Segunda Guerra Mundial o a través de la creación de la bomba atómica, ellos se impusieron ante el mundo, ¿sí? Como uno de los países mejores. A ellos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se coloca, el resultado de la Segunda Guerra Mundial reconoce y coloca a Estados Unidos como una superpotencia. Realmente en ese momento quedan dos superpotencias, que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Europa realmente ya no se considera ninguno de los países como superpotencia. Están todos tremendamente afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a partir de ahí Estados Unidos es cuando empieza, pues bueno, con sus políticas económicas de ayuda a Europa, concediéndole préstamos, el plan Marshall, sobre todo para la recuperación de los países afectados, incluyendo Alemania del Oeste. Y bueno, y también empieza pues a cobrar sus costes de guerra y demás sobre los países que perdieron la contienda. Y a partir de ahí Estados Unidos se convierte en lo que conocemos como hoy la policía del mundo. A partir de ahí sus intervenciones militares en el mundo, bueno, son prácticamente continuas, se puede decir. Empiezan en la guerra de Corea en el 50 y bueno, y acaban antes de ayer. Bueno, acaban no, continúan todavía pues en Siria, en Irak todavía. Mm. Pero la injerencia norteamericana en ese sentido militar es continua. Desde luego continua. Bueno, y su presupuesto militar es totalmente desproporcionado y su industria bélica realmente es muy importante, es la más importante de Estados Unidos y además es un lobby reconocido y que modifica y determina cierto tipo de posturas en la composición del gobierno y de las políticas norteamericanas. Sí, totalmente. Esas ganas de conseguir una democracia a nivel global, ¿no? Bueno, Hasta yo no que hablaría de hicieron democracia este a cambio. yo no hablaría de democracia a nivel global. Yo ya hablaría de países subrogados o países sometidos a la política estadounidense, no de democracia. Una cosa es hacer la democracia, otra cosa es muchas de estas intervenciones militares o incluso de la CIA y se pueden llamar como bueno, de políticas entre comillas, ¿no? De la CIA para favorecer cierto tipo de gobiernos y de golpes de estado han sido siempre para colocar en su lugar gobiernos despóticos y de derechas, fascistas y totalitarios. Bueno, ejemplos, yo creo que en Latinoamérica, yo creo que tocaron todos los puntos, prácticamente. Todos los puntos, todos los que podían tocar los tocaron, desde luego, desde Argentina hasta México, realmente. Sí, totalmente. Más allá de que ellos se ponen la bandera de la democracia en la espalda como una especie de camuflaje para lo que verdaderamente quieren hacer, ¿no? Mm. Sí, sí. No sé, ahora vamos a ver qué hace realmente Donald Trump con esas cosas, Mm. con esa cuestión, si él va a querer seguir eh, aguantando, entre comillas, económicamente estas tropas, ¿sí? Que se desparraman por todo el mundo con esta filosofía que ellos tienen. Mm. Y bueno, pero vamos a ver. Yo tengo entendido que Donald Trump en uno de sus discursos habló acerca de cómo iba a ser su relación con América Latina. En lo que a mí concierne, pues yo estoy de este lado y
se llegó a decir que si ganaba ella, iba a perjudicar notablemente, si ganaba él, no se iba, no se iba a interesar mucho, pero parece ser que Donald Trump en sus últimos relatos en su campaña, realizado allá en Florida, uno de los estados que más decisivos, ¿no? Entre los Mm. comicios, desde ella llegó a decir que tenía intenciones de apoyar al pueblo cubano en contra de la opresión del Mm. régimen de Castro. Para él hay Sí, una opresión en Cuba. sí. Así que se dejó que dio a entender perfectamente que está en contra de todo ese tema, ¿sí? También Mm. he llegado a leer en un artículo que este hombre en 1998, si no me equivoco, llegó a ir a Cuba y se gastó unos $65.000, cosa que estaba prohibida, o necesitaba un permiso, ¿sí? Para Mm. gastar semejante dinero allá, por el tema del famoso bloqueo, Sí. y que él llegó a decir que era muy interesante tener una especie de negocio con Cuba, como que se podía hacer negocios allá. ¿A qué hizo referencia exactamente? No lo sé, pero pareció un poco contradictorio, ¿no? Lo que pensaba en ese momento él como mente de empresario a sus propuestas o promesas electorales, promesas que no sabemos si se va a cumplir. Mm. ¿Sí? También dijo algo así como que buscará aislarse del proceso de normalización que tiene Estados Unidos con Cuba, cosa que a Barack Obama le costó muchos años, o más o menos los últimos 2 años, Sí. conseguir con Cuba. Mm. Bueno, yo creo que realmente Donald Trump, como empresario que es, le interesa muchísimo, o le debería de interesar muchísimo, a él mismo como persona y como empresario, las relaciones con Cuba, y sobre todo normalizarlas y poder invertir en Cuba, que es lo que realmente, bueno, cierto tipo de élites económicas es lo que buscan en Cuba, realmente con este tratado, bueno, con este enfriamiento de esa relación tan dura entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, bueno, Donald Trump realmente debería ver eso como un negocio y no como un problema. Sobre todo porque gran parte de su electorado no es los cubanos exiliados en Miami. De todos modos, ese discurso que tuvo Donald Trump en Miami, hacia los cubanos y hacia la opresión del socialismo en Cuba, lo tuvo exactamente igual hacia Venezuela y la opresión del socialismo en Venezuela. Hay un fragmento de 1 minuto y algo en YouTube de un discurso de campaña de Donald Trump en el que dice exactamente eso, bueno, sobre el tema de los venezolanos. Entonces, bueno, Donald Trump ha dicho tantas cosas y algunas tan contradictorias que realmente no se sabe muy bien por dónde cogerlas. Realmente, también he visto a Enrique Capriles, bueno, el líder, entre comillas, de la derecha venezolana, de la MUD venezolana, hablando sobre el nombramiento de Donald Trump, y realmente la propia derecha latinoamericana, que es representada yo creo que por este señor y por algún otro de su misma calaña, está un poco desconcertada realmente sobre lo que va a hacer Donald Trump. Él mismo decía, bueno, pues que Capriles, este discurso se puede buscar ya como ya te digo en el YouTube, y él mismo se hacía defensor de los latinos que estaban en Estados Unidos y defensor sobre todo ante cierto tipo de políticas que podía llevar a cabo Donald Trump. ¿eh? Al mismo tiempo intentaba mantenerse como aliado y como amigo de Estados Unidos y bueno, y valorando su sistema electoral y la representación que tenía el presidente norteamericano. Entonces, bueno, yo creo que están un poco todos a expectativa, tanto los posibles enemigos de Donald Trump en Latinoamérica como los posibles amigos. No saben muy bien a qué atenerse y bueno, ya veremos por dónde le sale. Sí, ya veremos. Yo creo que Trump es un hombre de derecha o de ultraderecha. Él no entiende y no va a entender nunca sistemas de gobierno como el de Maduro o como el de, no sé, Nicaragua, que Sí, fue Ortega presidente hace poco, reelecto otra vez.
Eh, Ni siquiera sé si va a estar interesado en venir a Argentina a preocuparse en poner un grano de arena, inversores y todo, inversores que nunca van a llegar a Argentina, por supuesto. Algunos analistas económicos acá dicen que eh, será mal momento para el país, que hay que ser cautelosos, ¿sí? Porque este hombre tiene un marco mental absolutamente privatista y de libre comercio, y eso nos puede perjudicar bastante, que se cerrarían puertas en lo financiero y en lo comercial, porque la verdad que sería un golpe duro. Pero la verdad es que no sabemos, no, en lo que a mí me concierne, depender tanto de depender tanto de un país como Estados Unidos, la verdad es que nos deja mal parados a nosotros como países independientes que tendríamos que ser, ¿no? Hmm. Comercialmente, económicamente. Sí, realmente ese problema pasa sobre todo en Latinoamérica, en países un poquito productores de materias primas, sobre todo Brasil y bueno, y prácticamente toda Latinoamérica, pero esta dependencia, sobre todo lo que tú dices en Argentina, por ejemplo, que la gente está preocupada sobre las inversiones de Estados Unidos en el propio país, yo creo que es bastante lamentable que un país como Argentina, lleno de recursos, la propia clase, bueno, los empresarios del propio país, que se cobijan bajo la sombra de la administración pública y del gobierno. Ya pasaba con la administración de Cristina Kirchner y pasa con la de Macri, porque es bastante probable que los mismos que se cobijan bajo ese paraguas sean exactamente las mismas personas, tanto de una administración como de otra, se cobijan bajo ese paraguas y se alimentan de esa propia administración. Lo mismo pasa en países europeos, sobre todo, pero el tema está en que ahí, al tener ese tan grande, eh, bueno, esos recursos que tiene el país, esos grandes recursos que tiene el país, realmente es curioso como no hay una intención por promocionar ese autoabastecimiento en el propio país. Es curioso como los propios empresarios no les interesa fabricar y ganar dinero en su propio país. Están pendientes que si viene una multinacional norteamericana a invertir dinero para comprar sus productos, y llevarlos a Estados Unidos manufacturados a un valor mucho más inferior del que pueden ser manufacturados en Estados Unidos. Eso pasa en Argentina y pasa en toda Latinoamérica. Y realmente es lamentable como los propios dirigentes latinoamericanos se dejan llevar por esa ola de la globalización, que realmente es una globalización que solamente interesa a unos pocos y sobre todo a unos pocos ricos que viven bueno, pues en el mundo realmente. Y la gente también Claro. se deja llevar por esa globalización, muchas veces engañada, de que va a ser beneficiosa para un reparto mayor de la riqueza y para, bueno, yo he escuchado a muchos izquierdistas y demás, bueno, hablar de que la globalización es buena porque, bueno, porque nos interconecta a todos. No, la globalización no es buena por eso ya estaba ahí, eso realmente se llama internet, se llama teléfono, y hay que pagarlo igual, o sea, no es gratis. ¿Vale? Entonces la globalización que esta gente, como Donald Trump o como Obama o como Merkel o como los que les mandan realmente, que son las élites financieras e empresariales del mundo, buscan es solamente para que ellos ganen dinero, para que los países pobres manufacturen los productos con un coste laboral muy bajo, y que los ricos los puedan comprar a un coste pues razonable para ellos, y que esa plusvalía de ese producto pues se quede solamente en unas manos, que son las manos de los ricos y no de los pobres. Totalmente. Yo creo que es como vos decís, es tristísimo tener que llegar a depender de una persona que gobierna otro país para saber cómo nos irá en el futuro. No, yo no tengo mucha idea de macroeconomía, vos lo sabes bien, pero vos lo explicaste excelentemente. Son cosas que yo por mi conocimiento básico, sigo sin entender. La verdad, deja mucho que desear un país así como este, en estas condiciones. Pero bueno, la verdad es que sea como sea,
las decisiones que tome este hombre a raíz de su país que no infieran en las demás, ¿no? Sí, bueno, La verdad es realmente que el capitalismo en general, el capitalismo en general está en quiebra, está en retirada. Realmente es un sistema que está totalmente quebrado, ha creado desigualdades en todo el mundo, ha creado pobreza, ha creado miseria y ha creado sobre todo a gente como Donald Trump, como Donald Trump en lo rico y como Donald Trump en lo político. Esa quiebra de la sociedad eh, que ha proporcionado que Trump sea presidente de Estados Unidos, esa quiebra de la estructura social y económica del país pasa también en Europa. O sea, en Europa está pasando exactamente lo mismo. Movimientos de extrema derecha eh, están naciendo en todos los países europeos realmente, desde Eslovaquia hasta Polonia. O sea, todos los países europeos tienen un auge en el crecimiento de estos grupos de extrema derecha, como partidos políticos y como fuerzas incluso fundamentales. Hay muchos países europeos que están al borde, incluyendo Francia, de ser gobernados por gobiernos de extrema derecha. Entonces, bueno, la vida de la comunidad europea en breve, yo creo que está en entredicho también. O sea, el propio sistema se colapsa y el propio marco político que nos ha regido hasta ahora también se está colapsando realmente. Y aparte, bueno, hay que hacer referencia sobre todo a la demagogia que se está utilizando sobre este tema, sobre Donald Trump y sobre los populismos y demás, porque aquí en España se está dando mucha tinta a este tema y bueno, es bastante lamentable como políticos o como periodistas, bueno, y de todo tipo de personas están hablando sobre el muro de Donald Trump y sobre lo racista que es Donald Trump, sin ver que, por ejemplo, en España o en toda Europa recibimos a los inmigrantes pues con muros, con alambradas, con piedras y con balas realmente, ¿no? Aquí en Europa tenemos un problema enorme, por ejemplo en España, en el sur, en Ceuta y Melilla, se recibe a la gente pues con alambradas de 5 metros, con porras y en condiciones que bueno que realmente son totalmente ilegales. Y lo mismo pasa con los inmigrantes que llegan a Italia o que llegan a la propia Grecia, y en los Balcanes con el muro este que está construyendo Hungría y demás para repelerlos. Entonces, bueno, cuando se habla de muros, es interesante que se digan todos los muros y que no se digan solamente los que interesan. Porque la misma política de racista y de expulsión de inmigrantes tiene Donald Trump como tiene toda Europa realmente. sí, seguro. La verdad que sí, no es, o sea, no es nada nuevo lo que se está viviendo, pero se pone ese auge especial en Estados Unidos porque los medios de comunicación les encanta centrarse en ese tema para ocultar otras cosas más importantes y puntuales seguramente que pasan en el resto del mundo. Mm. Pero bueno, nada, es lo que la gente decide comprar, lo que la gente decide consumir. Y bueno, nada, esa misma compra hace que Donald Trump crezca, esa mediatez, o sea, Donald Trump se volvió una persona mediática justamente por eso, porque los medios de comunicación se ocupan de ponerlo en ese primer plano y la gente también, ¿sí? Y se olvidan de estos otros detalles que están pasando, como vos decís, ahí en Europa, en Medio Oriente, con los inmigrantes que mueren eh, al naufragar embarcaciones, al tratar de cruzar, como decís, una frontera y los reciben a golpes las fuerzas de ese país. Es tristísimo, la verdad que es tristísimo. Acá era muy gracioso escuchar cómo Donald Trump se las había en un momento agarrado, o sea, obsesionado con México, ¿sí? Con la gente Mm. de México, cómo los deportaría, cómo cuando sabiendo que Obama no fue muy diferente. El gobierno de Obama no hizo justamente pensando que iba a seguir un presidente de color, iba a bajar el tema racial y me parece que se duplicó. Mm. Se Sí. duplicó y hasta yo creo que Obama estuvo de acuerdo con las represiones policíacas que pasaron en estos últimos
meses y años allá, donde él me parece que hasta lo ha llevado a promocionar indirectamente. No, por supuesto que no lo va a hacer en público, pero es una persona que jamás estuvo en contra, jamás puso una especie de stop en el tema, y, y las fuerzas de represión se acentúan cada vez más sobre la masa, son encima sobre las personas de color y los latinos. Es algo que no Sí, se entiende, esa clase de política, un muro que ya existía, obviamente. La verdad es que son cosas que no tendrían que llamar la atención, ¿sí? A Donald Trump le salió bien, pero bueno, me parece que ya son cuentos viejos y habría que centrarse más en otro tipo sí, mira, fíjate, de noticias. Donald Trump el otro día en el programa 60 Minutos, en una entrevista en su torre en Nueva York, comentaba que iba a expulsar entre 2 y 3 millones de personas, sobre todo latinoamericanas, que se dedicaban, bueno, latinoamericanas fundamentalmente, que se dedicaban a la venta de drogas, al robo y demás. Entre 2 y 3 millones de personas estimaba él que no tenían residencia en Estados Unidos y que podía expulsarlas por fundamentalmente eso, dedicarse a temas ilícitos. En España realmente si eres un inmigrante, si no tienes papeles, si no tienes un visado, te echan sí o sí. O sea, robes o dejes de robar, es igual. Te van a echar sí o sí. Entonces, bueno, por eso digo que bueno, es importante no focalizarse sobre todo en Estados Unidos y en Donald Trump y estas políticas de extrema derecha y estas políticas realmente xenófogas y de persecución del inmigrante y sobre todo de incitación al odio y al odio racial, hay que marcarlas y hay que enfocarlas y advertirlas sobre todo en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y Obama tendrá que hacerse la idea de que nada, que ya no es más presidente, que bueno, ahora hay otro presidente y no sé, se tendrá que jubilar, no sé qué pasa con Obama después de... Acá los presidentes se jubilan, no sé en España qué pasa. En España, lo mismo que en Estados Unidos, quedan con un cargo de expresidente, una paga vitalicia, un despacho, escolta, secretario, un coche oficial y demás. En Estados Unidos creo que pasa exactamente lo mismo. En Estados Unidos un presidente cuando deja de ser presidente sigue teniendo el cargo de presidente, exactamente igual. Tiene derecho a todo eso que te acabo de decir y además tiene derecho incluso a deliberaciones bueno, de los consejos de Estado e incluso también a los secretos de Estado. Tiene derecho a toda la información que quiera. Mira, muy bien, la verdad, está bien. Acá se jubilan y creo que después con el tiempo pueden empezar a hacer se pueden candidatear para ser senadores o diputados o nada, o se retiran prácticamente. La verdad que no estoy muy al tanto de los beneficios que pueden llegar a tener, pero nada, creo que se reclutan en su hacienda multimillonaria que han hecho con el sudor de su frente presidencial, ¿no? Y ese sueldito básico que deben tener como presidente, pero al fin y al cabo Mm. es una residencia increíblemente enorme, y ahí terminan y empiezan a tuitear cosas, etcétera, Sí, etcétera. me imagino que Eh, Cristina Kirchner está pasándolo bastante mal en su retiro como presidenta sí, y con la su verdad paga que de expresidenta o lo que sea. sí, 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 sí. Ella igual está muy al tanto de lo que pasa en el país, ¿sí? De los cambios que hay, de las investigaciones que están sufriendo. Pero bueno, nada, eso es para otro debate. La verdad, ni hablar ya del tema, no vale la pena. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esta novela de Donald Trump y recién cuando asuma y empieza a hacer cosas, vamos a ver si no es uno más de los presidentes que prometen cosas y no las cumplen, ¿no? O prometen cosas y las cambian después, como pasa en mi país, como pasa en el tuyo. Sí, no, estate segura que va a ser uno de esos presidentes también. Seguramente, seguramente, la verdad. Muy bien. Bueno, David, espero que hayamos entendido qué va a pasar, ¿sí? Y cualquier novedad volveremos a hacer otro podcast. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas gracias. Hasta otro día.
is a racist. Glenn Beck is a racist. Gaza Strip was getting bombed, Obama didn't say shit.